Los relatos más crueles e impresionantes que alguna vez fueron una realidad. Los castigos más dolorosos que nunca imaginarás que existieron. Los artefactos más sorprendentes que en pocos minutos lograrían que vieras a Dios. Estos son algunos de tantos. Relatos oscuros de la Santa Inquisición. En los tiempos en los que ni siquiera figuraba la libertad de expresión, existió una institución religiosa que buscaba combatir, por así llamarlo, la herejía y mantener las buenas costumbres, razón por la que aplicó severos castigos a miles de personas que eran acusadas de difamar a la Iglesia Católica, o que bien se dedicaran a practicar la brujería. ¿A quién nos referimos? Nada más y nada menos que a la Santa Inquisición, también conocida como el Santo Oficio. Existen dos teorías acerca del origen de esta institución religiosa. La primera señala que surgió formalmente en el Concilio de Toulouse durante una reunión jerarca de la Iglesia Católica en el año 1229, mientras que la segunda señala que existió desde 1184 durante el mandato del pontífice Lucio III, quien indicó a los obispos realizar diversas inspecciones en la diócesis, y ésta se estableció formalmente en el territorio conquistado de la Nueva España, el que actualmente es México, el 4 de noviembre de 1571. La creación del Santo Oficio o Santa Inquisición fue bajo el argumento de combatir la herejía que rondaba en la Iglesia Católica, por lo que se decidió crear una jurisdicción especial, ejercida principalmente por los delegados del Papa. Para gran sorpresa, el origen de la Santa Inquisición no fue española, como se cree realmente, sino que esta fue creada en el siglo XII por el Papa Lucio III, como instrumento de combate a la herejía principalmente en el sur de Francia. Durante la Edad Media, surgieron distintos tribunales de la Inquisición pontificia en Europa, siendo de los más activos al norte de Italia y al sur de Francia. El origen de los tribunales del Santo Oficio surge en el año 1478, bajo las órdenes de los reyes católicos de Castilla. Posteriormente, en 1485, la corona española designó a Fray Tomás de Torquemada como inquisidor general, quien posteriormente sería sustituido por otros inquisidores con sede en Zaragoza, Valencia y Barcelona. Antes de continuar, cabe señalar que el inquisidor general es, o era en este caso, la máxima autoridad oficial de la Inquisición española. La Santa Inquisición fue señalada por supuestamente haberse convertido en un arma de la xenofobia, pero para la política de cohesión que buscaba implantar los reyes católicos en la península ibérica entre los poderes político, civil y religioso, por lo que el Tribunal de la Santa Inquisición fue de gran ayuda para la corona, en una de las peores crisis económicas a consecuencia de las distintas conquistas del último reinado nazarí de Granada, a las que se les denominó como conquistas de ultramar. La Santa Inquisición luchó fuertemente contra el Islam en España, manteniendo resistencia en el último reino nazarí de Granada, hasta derrotarlos en enero de 1492. Ante esto, la corona española se vio en la necesidad de una mayor presión sobre la conquista económica de los judíos, por lo que el Santo Oficio se dio a la tarea de confiscar casas y pertenencias de familias judías, obteniendo una gran cifra de ganancias, muchas más de las que ya obtenía. Sorprendente, ¿no? En el año 1535, el inquisidor general de España, Alonso Manrique,
nombró como primer obispo de México a Juan de Zumárraga, como conquistador de dicho territorio, y su primera acción en el cargo fue el mandar quemar vivo a uno de los nietos de Nezahualcóyotl, personaje que apareció en el billete de 100 pesos, a quien Zumárraga señalaba que éste seguía realizando ofrendas a sus dioses prehispánicos, convirtiéndose en la primera víctima de la Santa Inquisición en el entonces nuevo territorio. Ante esto, Zumárraga fue reprendido del cargo, pues se estableció que dicha institución no podía proceder contra los nuevos católicos de origen indígena. La Santa Inquisición solamente juzgaba a españoles, criollos, mestizos y castas, siempre y cuando los inquisidores recibían denuncias de sus informantes, quienes se infiltraban en la nobleza principalmente. Personajes de la historia de México como José María Morelos y Miguel Hidalgo fueron llevados ante la Inquisición debido a sus actividades políticas, y no precisamente por sus faltas religiosas, como señalaban el motivo de un juicio. Fue hasta que los tribunales decidieron ejecutarlos como sentencia. En la Nueva España, la Santa Inquisición juzgó aproximadamente a 300 personas, de las cuales solo 43 recibieron el castigo de la muerte en la hoguera, la cual consistía en ser quemado vivo, además de algo que llevaban a cabo las autoridades civiles, porque la Iglesia Católica no podía matar, pero sí castigar. Al inicio mencionábamos que la Santa Inquisición buscaba combatir la herejía, y probablemente te estés preguntando, ¿qué es la herejía? La herejía consistía básicamente en negar dogmas de fe y el culto hacia otras religiones, y llevar a cabo la hechicería, la blasfemia, pedir la solicitación o bien favores sexuales durante el acto de confesión. Todas estas eran las principales prácticas y actitudes que juzgaba el Santo Oficio, brindando sentencias y castigos sumamente severos. Y aquellos que incumplieran o cometieran alguno de estos hechos podía alcanzar la pena máxima según la acusación que acabamos de mencionar, que es el ser quemado vivo en la hoguera. Vaya que había que portarse bien, ¿no? La mayoría de estos castigos que acabamos de mencionar se ejercían torturando a los acusados hasta que estos se declararan culpables, para posteriormente sentenciar. Pero, ¿cómo le hacían para llevar a cabo estas torturas? Usando una serie de instrumentos que tan solo de verlos te quedarás sorprendido. Algunos de estos instrumentos son el potro. El potro fue un instrumento de tortura que surgió en la época medieval, que posteriormente utilizaría la Santa Inquisición para castigar a los acusados, debido a la facilidad de su construcción y efectividad para que el prisionero confesara, convirtiéndolo en uno de sus principales métodos de castigo. El potro tenía una forma de mesa con 4 cuerdas, 2 arriba y 2 abajo, sobre la que se ponía al acusado que se negaba a confesar. Su operación era muy simple, pero efectiva. Para causar el mayor dolor posible al preso, este era puesto sobre esta mesa con las 4 cuerdas, mismas con las que amarraban sus brazos y piernas. Las cuerdas de los brazos estaban fijas a la mesa, y las de las piernas se iban enrollando a una rueda giratoria, y con cada desplazamiento de esta rueda, el dolor era sumamente insufrible, y entre más vueltas daba, podía provocar el desmembramiento de las extremidades. En ocasiones, la víctima podía ser cruelmente estirada hasta 30 centímetros, y a la vez, si no se obtenía la confesión que buscaban, se recurrían a otros castigos al acusado, mientras el potro hacía su efecto. Por ejemplo, le eran quemados sus costados, siempre y cuando el fuego empleado sea considerado purificador. Además del posible desmembramiento, el dolor causado por aquel artefacto era sorprendente. Cada vuelta que daba el verdugo al timón hacía que los huesos de la víctima dislocaran,
provocando un fuerte ruido causado por los cartílagos, ligamentos y huesos que se iban rompiendo. Si el verdugo continuaba girando el timón, las piernas y los brazos eventualmente serían arrancados del cuerpo del acusado, dejando como resultado el casi imposible mantenerse de pie e inclusive el caminar. El aplastapulgares. El aplastapulgares fue un instrumento metálico en el que se introducían los dedos, tanto de las manos como de los pies. Posteriormente, con un tornillo se le daban varias vueltas, hasta que los dedos quedaran totalmente destrozados. Este artefacto tiene un origen veneciano, donde era de uso sencillo, pero dejando un dolor insoportable como resultado. El tormento de agua. El tormento de agua fue un instrumento de gran utilidad para la Santa Inquisición, al grado de que en la actualidad algunas agencias de inteligencia lo siguen utilizando. Contaba con varias versiones, pero la más efectiva consistía en colocar al acusado sobre una mesa, atarle manos y pies, taparle las fosas nasales y finalmente introducirle una pieza metálica en la boca para evitar que la cerrara y introducirle agua al interior de su garganta, para así darle una sensación de ahogamiento. Y en algunos casos el acusado quedaba inconsciente. Al paso de los años, este método de tortura se fue perfeccionando, al punto de lograr una sensación aún peor en los prisioneros. Esta se lograba principalmente introduciendo un trapo en su garganta y arrojándole el agua a través de él, filtrándose gota a gota, y a medida que se introducía en la garganta y en las fosas nasales, el acusado hacía grandes esfuerzos por tragar aquella agua y respirar algo de aire. Sin embargo, su respiración iba disminuyendo más y más, causándoles una dolorosa convulsión. Uno de los casos registrados de muerte por este método a manos de la Inquisición fue en 1598 y estuvo relacionado con un hombre acosado de poder convertirse en hombre lobo. En su castigo, el verdugo vació una gran cantidad de agua en la garganta de este hombre, haciendo que su panza se extendiera y se pusiera dura, hasta que finalmente murió. Otro método efectivo del tormento de agua consistía en hacer lo mismo que el anterior, solo que esta vez se realizaba en una escalera sobre la que se ponía al acusado boca abajo. La pera. Este instrumento de tortura funcionaba especialmente con mujeres, y como su nombre lo dice, tenía la forma de una pera. Esta era introducida en la boca, vagina o el ano del acusado o acusada, según el caso. El método oral se aplicaba principalmente a predicadores, heréticos y reos con tendencias antiortodoxas. El método vaginal se le aplicaba a las mujeres acusadas de tener relaciones con Satanás o con alguno de sus familiares, y la forma anal le era aplicada a los homosexuales. En los tres casos, la pera era forzada una vez dentro de la superficie, y ésta se expandía al máximo por medio de un tornillo, causando un dolor insoportable, dejando una irremediable mutilada, además del dolor que generaba cuando ésta se abría. Y en la parte exterior contaba con unas púas que desgarraban el interior de la superficie del afectado o afectada, provocando grandes hemorragias. La garrucha. En el video de El franciscano sin cabeza, mencionábamos del uso de esta tortura en contra de aquel sacerdote acusado de pactar con el diablo. Esta tortura surge en Europa como estrapada, denominada en España como la garrucha. Su función consistía en atar las manos del acusado por detrás de su espalda y este era levantado a varios metros del suelo a través de unas poleas. Estando en lo más alto, llegaba el castigo, que consistía en dejarlo caer. El descenso hacía que todo el peso del acusado se generara en los brazos, siendo un proceso muy doloroso. Si la víctima lograba soportar la tortura y se negaba a confesar, los verdugos la llevaban a una plataforma donde le quebraban los brazos y las piernas, hasta que éste moría. Sin embargo, ahí no se detenía en ese punto el castigo, pues si lograban resistir aún más, el acusado era estrangulado y quemado.
Fue el caso de una bella mujer que mientras era torturada mediante la garrucha, sufrió un ataque que la hizo desangrar del pecho. Todo apunta que durante el castigo se le rompió una arteria, causándole la muerte poco tiempo después. La cuna de Judas. La cuna de Judas era un método de tortura conformado por dos elementos. El primero, mediante un sistema de poleas que permitía alzar a una persona en el aire, y el segundo, mediante una pequeña pirámide de madera, cuya punta estaba demasiado afilada. Su función consistía en levantar a la víctima al aire y dejarla caer al instante, con gran fuerza, sobre la base del artefacto, para que sus órganos genitales se desgarrasen. El verdugo tenía el poder de controlar el dolor que sufría el afectado, dependiendo de la altura a la que éste era levantado. Otra forma de implementar el método de la cuna de Judas se llevaba a cabo utilizando agua, colocando al acusado atado con varios pesos en los pies sobre la pirámide. Este método era utilizado especialmente contra las mujeres acusadas de practicar la brujería. Se utilizaba el agua en contra de las supuestas brujas, debido a que se creía que el agua, al ser un elemento inocente e impuro, haría flotar a la víctima. Si ésta era inocente, flotaría en el agua, pero si era culpable, entonces se hundiría, lo cual por obvias razones todo el tiempo sucedía, pues nadie podía flotar estando en esa posición y con tanto peso. La doncella de hierro. Este instrumento de tortura era uno de los más crueles que existieron, aunque se sospecha que no se le dio tanto uso como por ejemplo al del potro, debido a su severidad. ¡Qué ironía!, ¿no? Para llevar a cabo esta tortura, se introducía al acusado dentro de un sarcófago con forma humana con 2 puertas. Este instrumento contaba con varios picos puntiagudos en su interior, que cuando éste se cerraba, se introducían en todo el cuerpo del acusado. Y aunque no lo parezca, estos picos no acababan con su vida, pero sí le causaban un dolor intenso, y hacían que se desangrara poco a poco. Este instrumento era sumamente efectivo para que los herejes confesaran, debido a que no había forma de aumentar progresivamente el dolor que éste causaba. La primera ejecución con este método ocurrió el 14 de agosto de 1515, acusando a un falsificador. Los picos de aquel instrumento le penetraron los brazos, piernas, panza, pecho, ojos y hombros, sin la finalidad de matarlo. Sin embargo, permaneció dentro durante 2 días mientras gritaba y se lamentaba, hasta que finalmente murió. La sierra. La sierra era uno de los métodos más brutales que eran ejercidos en contra de los acusados. Al igual que la pera, este estaba diseñado principalmente para las mujeres, que según la acusación, esta fuera sido preñada por Satanás. Para lograr acabar con el supuesto niño demoníaco que llevaba dentro, los verdugos colgaban a la hechicera boca abajo, con las piernas abiertas, y con una sierra la cortaban hasta que llegaban al vientre. Debido a la posición invertida en que era colgada la acusada, el cerebro reservaba algo de oxigenación, impidiendo la pérdida repentina de sangre, por lo que no perdía la conciencia. Aunque no era una tortura que buscaba una confesión, su crueldad hace que difícilmente sea desaparecida de estos relatos oscuros. El martillo de brujas. El martillo de brujas era el manual más popular de los cazadores de brujas durante la gran cacería de estas en los siglos XVI y XVII. El Maleus, como también se le llamaba, fue escrito por 2 frailes alemanes, Jacob Sprenger y Heinrich Keimer, quienes persiguieron herejes en Renania y Alemania del Norte. Aun cuando en 1484 el recientemente elegido Inocencio VIII, que con su comportamiento provocó las protestas del Papa y de sus actividades.
El Maleus refrendó teológicamente toda superstición grotesca referente al diablo y a las brujas, y su resultado fue la tortura y muerte de miles de inocentes, especialmente de mujeres, tal y como se muestra en la siguiente historia. En el libro de Maleus se hablaba de que toda la brujería provenía de la lujuria que en las mujeres era insaciable, por lo cual, para satisfacer su lujuria se asociaban hasta con demonios. De esta manera, muchas mujeres fueron condenadas injustamente, mientras iniciaba el siglo XVIII en la capital de la Nueva España, lugar donde vivía una hermosa dama llamada Rebeca. Se trataba de una actriz y cantante con una voz privilegiada y un cuerpo por muchas envidiado. Dominaba todos los géneros teatrales y el público la amaba, pero la mujer tenía un defecto: era altiva y arrogante, daba órdenes a todo lo que se le pusiera enfrente, motivo por el cual los que la conocían bien la odiaban y deseaban su desdicha. Pero para perjudicarla no hacía falta inventar nada, al contrario, solo debían decir lo que sabían de ella. Era amante de los hombres más guapos que pertenecían a la aristocracia. Durante las presentaciones de la actriz, las mujeres se dedicaban a vigilar a sus maridos. En cuanto veían que uno de ellos le sonreía o que ella le guiñaba el ojo, comenzaban a unirse para pensar la forma en que se desharían de la joven actriz. Pero la mujer era arrogante y sonreía cada vez que alguien le advertía el peligro que estaba corriendo, y en el que cada día se metía conforme colocaba un amante más en su lista. La mujer ganaba muy bien dedicándose a la actuación, pero su verdadera riqueza se la debía a todos aquellos hombres que no veían inconveniente en derrochar parte de su fortuna en ella. La llenaban de alhajas, vestidos y hasta propiedades de las que podía disponer. Con esto, pronto se convirtió en la mujer más rica y elegante de la Nueva España. Pero con sus pretendientes también era arrogante, y solo les permitía disfrutar de sus encantos si le llevaban algo que a ella le interesara, y además le ayudara a incrementar su fortuna. Para sus enemigos, no era más que una pérdida, pero no conseguían que la Santa Inquisición la condenara. Y es que la actriz parecía tener poder sobre todos los hombres. Incluso al poco tiempo, también conquistó a un virrey, al que dicen enamoró solo de colocarle su desenfrenada mirada. Cuentan que de sus ojos parecía que salían las llamas del infierno, y que no había poder humano que pudiera darse cuenta de ello. Una noche, el virrey ordenó que le llevaran serenata a la bella actriz. La joven salió a su balcón y mandó a todos los presentes miles de besos, tal vez con la intención de provocar a quienes pasaran por el lugar. Esto despertó no solo la indignación de las mujeres de la corte, sino de la ciudad entera. Todas las acusaciones lograron la destitución del virrey y que el Santo Oficio cambiara su postura dejando desprotegida a la actriz. No pasó mucho tiempo para que el nuevo inquisidor mandara apresarla. Las acusaciones fueron desde lujuria hasta brujería. Pero como las supersticiones en torno a ella aumentaron, motivo por el cual los verdugos le colocaron una venda en los ojos, esto con el fin de evitar que los pudiera hechizar. Aún así, el castigo se tornó todavía más cruel, ya que los inquisidores la desnudaron y encadenaron. Después de unos días, la injusticia se hizo presente. Cuentan que con una sierra le cortaron los pechos. Como era de esperarse, la mujer gritaba, pero no había nadie que pudiera interceder por ella. Luego, le metieron unos fierros calientes por sus genitales, y el dolor era tan intenso que ella pedía piedad y clemencia, al grado de que sus enemigos sintieron compasión por ella. Pero no conformes con el daño físico, los verdugos comenzaron a gritarle palabras obscenas y le acariciaron varias veces la cara de forma grotesca. Ni las súplicas, ni los gritos, ni las lágrimas lograron la compasión de los verdugos. La bella actriz murió en la tortura. Su cuerpo se desangró y sus bienes fueron a parar a manos de los inquisidores, siendo esta una de las primeras muestras de lo cruel que podía ser el acto de la Santa Inquisición en la Nueva España. El conjuro de la tormenta. Es difícil creer en una historia de brujas contada por los aldeanos, pero lo es más aún
las contadas hasta por los mismos reyes. Tal es el caso que ocurrió en Inglaterra antes de que Jacobo VI de Escocia fuera coronado como Jacobo I de Inglaterra en el año 1590, ya que se cree que intentaron asesinarlo con magia. También se cree que cuando Jacobo llevaba a su casa a su nueva reina, Ana de Dinamarca, su barco estuvo a punto de naufragar en una tempestad que pareció afectarlo solo a él, entre toda la flota. Cuenta la leyenda que una mujer de nombre Agnes Sampson, quien pertenecía a un grupo de brujas en North Berwick, confesó a la Santa Inquisición, después de haber sido torturada, que ella había intentado asesinar al futuro rey. Dicha declaración, por supuesto, se hizo frente al soberano en Holyrood House. En aquella época, se creía que las brujas podían dominar el viento, y ella misma describió cómo bautizó un gato en una parodia blasfema, y luego le ató las articulaciones de un hombre muerto. Al día siguiente, el mismo en el que llegaría el rey, lo llevó a navegar diciendo: «Yo te daré el viento», y ataba la tormenta, misma que hundió el barco donde viajaba el rey, quien logró sobrevivir a aquellos vientos a salvo. Después, la bruja siguió confesando cosas que había hecho, pero el rey perdió la paciencia y se levantó de su asiento diciendo: «Las brujas son seres muy mentirosos, no merecen mi atención». Esto molestó a Agnes, quien decidió hacerle al rey algo de lo que estaba segura no dudaría. Como pudo, se acercó hasta él y en su oído repitió las palabras que él mismo le dijera a su esposa el día de su boda. Esto provocó que el antes escéptico rey asegurara que nadie, ni siquiera alguien que bajara al mismo infierno, podían saber lo que acababa de decir la bruja, que le obligaba a creer por lo menos esa parte de la historia. El rey Jacobo aceptó el resto. Así, todos los que pertenecían al grupo de brujas fueron quemados vivos bajo las órdenes del rey y de la declaración de aquella extraña mujer. La imagen de la caldera. La Santa Inquisición acabó con la vida de cientos de judíos, ocasionando además que los sobrevivientes fueran perseguidos y exiliados. La injusticia estaba a flor de piel, provocando que las personas acusadas de herejía fueran cruelmente torturadas y ejecutadas. Una mujer judía que permanecía oculta en un refugio había enloquecido con la muerte de su esposo e hijo, a quienes la Santa Inquisición torturó y ejecutó sin piedad. La señora gritaba y lloraba, al tiempo que desgarraba su ropa de tal profundo dolor que este hecho le causaba. Comenzó a decir cosas incoherentes y jamás recobró la cordura. Cierto día, intentó vengarse de los católicos. Robó de una iglesia la imagen de la Virgen María y la llevó a su casa. Se dirigió hasta la caldera que estaba hirviendo y arrojó la imagen, pero ésta no pudo sumergirse. La judía volvió a arrojar la imagen y cuando volvió a subir, estaba en perfecto estado. Fue entonces cuando la mujer tomó un palo intentando sumergir la imagen, pero la pintura no se hundía a pesar de que la mujer ponía todas sus fuerzas. Al cabo de unos minutos y de varios intentos, un trabajador entró y la vio. Dicen que corrió para impedir que la mujer quemara la imagen. Aquel hombre metió sus manos al fuego y ni siquiera se las quemó. Por el alboroto, al lugar llegaron varias personas, quienes utilizando la fuerza, llevaron a la enloquecida mujer hasta el Santo Oficio. El hombre que la descubrió relató lo ocurrido con lujo de detalles, siendo la judía encarcelada. La Santa Inquisición aplicó una severa sentencia. Primero la desnudaron, luego le metieron objetos hirviendo en sus genitales. Después la golpearon hasta que perdió el conocimiento. Y finalmente la llevaron hasta la caldera, donde ella intentó quemar la imagen de la Virgen, donde obviamente murió. La imagen de la Virgen fue metida en una caja de madera que se cerraba con llave. Se dice que aquella caja era muy fácil de abrir, pero que si algún judío intentaba hacerlo, la llave simplemente daba vueltas sin abrir la caja. Por tal motivo, miles de personas se hicieron fieles de esta Virgen, que siguió realizando milagros. Juicio a un gallo. En el año de 1474, en la ciudad de Basilia, en Suiza, se sometió a juicio a un gallo que había sido acusado de brujería.
Así es, a un gallo. Fue condenado y formalmente quemado en la hoguera, incluido su huevo. El fiscal afirmó que los huevos del gallo fueron hechizados por unos magos debido a sus propiedades mágicas, como cuerpo de serpiente, patas de ave y alas espinosas, a las que se les atribuía la capacidad de matar. La defensa lo admitió, pero argumentó que poner un huevo era un acto involuntario y por tanto no violaba ninguna ley. Sin embargo, este fue el único caso, ya que el fiscal contraatacó con el relato bíblico del cerdo de Gadarene, que había sido poseído por demonios, y el gallo fue ejecutado por suponerse que estaba igualmente poseído. El primer juicio en contra de un animal fue el de un cerdo en Fontaine-aux-Roses en 1266. Los sacerdotes ejecutaban a veces exorcismos para expulsar a miembros inconvenientes del reino animal, como moscas y pulgas. Los juicios a animales aumentaron a partir del siglo XV, coincidieron con la persecución de brujas y reflejaban la creencia de que tanto los animales como las mujeres eran demoníacos, cuando no se podían entender sus acciones.